Les doy la bienvenida a Supracortical. El día de hoy vamos a platicar de la culpa, pero no solo de la culpa en general, sino vamos a hablar de 3 tipos de culpa en especial. Sí, efectivamente hay más de un tipo de culpa y dirás, ¡ay no! ¿Por qué? Si ya con una yo sentía que era suficiente. No, vamos a platicar de 3 tipos de culpa. La culpa real, la culpa neurótica, la culpa existencial. Vamos a entender cada una de ellas para que podamos tener mucha más claridad de cuál es la ruta de salida en cada una. ¿Qué está pasando por dentro? ¿Qué está pasando en mí, en mis pensamientos, en mis emociones que me llevan a sentir esta culpa? ¿Tienen algo de bueno, de malo? ¿Qué pasa con ellas y cómo podemos darles la vuelta? Vamos a platicar de eso el día de hoy en este podcast que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López, psiquiatra. Vamos a comenzar. Supracortical. Tu mente, tu salud. Con el psiquiatra Rafa López. Síguelo en todas las redes como @RafaLópezDR. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas. Te doy la bienvenida al podcast de Supracortical. El día de hoy platicando de esta temática que me parece muy importante. Oye, por cierto, comentarte rápidamente, si no te has suscrito, probablemente estás escuchando este episodio en Spotify o donde sea que lo escuches. Si no te has suscrito, hazlo. Es importante para mí y por supuesto también tiene beneficios para ti, además de que te acuerdas constantemente de que por ahí estamos porque te lo van presentando en el feed y te van avisando de los nuevos episodios que tenemos. Pues suscríbete, activa la campanita y demás. Pero además, Spotify me invitó a un evento para creadores. Hubo allí otros personajes muy interesantes del mundo de los podcasts y nos decía Spotify que están haciendo una modificación que tal vez ya te diste cuenta o tal vez no. Pero si normalmente escuchas los episodios en Spotify, te darás cuenta de que ahora puedes dejar comentarios abajo del episodio. Y esto, pues, por supuesto, nos permite que no tengas que salirte de la plataforma para comentar sobre algo. Sobre todo, me sirve un montón cuando me sugieren temáticas, cuando me hacen preguntas, pues es lo que fomentan mucho a que podamos seguir teniendo contenido en Supracortical. Fíjate que algo que me estaban preguntando en Spotify, en las oficinas de Spotify, ahora que fui, me decían, oye, Rafa, es que eres de los creadores más antiguos que hacen podcast, o sea, llevas 8 años en el mundo del podcast en México. ¿Cómo le haces para seguir teniendo temas de qué hablar? Y digo yo, pues la gente, hombre, que me platican de, oye, fíjate que me está pasando esto, estoy viviendo esto, ¿por qué no hablas de tal tema? Me enteré de tal cosa. Así es que me sirve mucho que aquí mismo en Spotify dejes comentarios o bien que me los dejes en cualquier otro lado, porque yo finalmente encantado de escucharte y ya sabes que me puedes encontrar en redes sociales como @RafaLópezDR. Ay, perdóname, se me fue tantito la voz. @RafaLópezDR, D de doctor, R de Rafa, y podemos seguir platicando sobre estas temáticas que me sirven un montón cuando sé que es algo que a ti te interesa y además que nos permite que muchas otras personas digan, ay, Rafa, ¿cómo sabías que yo estaba viviendo esto? No, pues es que alguien más, igual que tú, lo estaba viviendo y entonces pues, por eso hicimos algo sobre este episodio. Y en esta ocasión, platicando sobre la temática de las culpas. Ya en otros momentos en el podcast de Supracortical hemos platicado sobre la culpa. Y ya te he dicho yo que la culpa no es una emoción. Vamos a ver si no se les ocurre a Intensamente 3 o Intensamente 26 o lo que sea, sacar una nueva emoción que se llama la culpa, porque la culpa, igual que la ansiedad per se, no es una emoción. De eso ya platicamos en el episodio de Intensamente 2. Pero la culpa propiamente es un pensamiento, es un sistema de pensamientos que genera emociones muchas veces negativas o básicamente siempre genera emociones negativas. La culpa es un sistema de pensamientos que nos genera tristeza, que nos genera miedo, que nos genera enojo.
La culpa es un sistema de pensamientos, es una manera de pensar. Es muy interesante porque es un factor muy humano, es una cosa muy natural. De hecho, cuando encontramos a una persona que no tiene culpas, muy frecuentemente nos puntea hacia identificarla como una persona sociópata o psicópata. Especialmente los psicópatas tienen algo que los psiquiatras, los psicólogos llamamos un callo emocional. A las personas, a los profesionales de la salud mental, nos encanta robarnos palabritas de otros lados y muchas veces pues nos robamos palabritas del mundo real, del mundo físico, de las cosas que tienen que ver con la arquitectura o con la física o con la química o como en este caso con la biología. ¿Qué es un callo? ¿Qué es un callo desde la perspectiva de la medicina? Bueno, pues es una transformación de tus células. Es un cambio de un tipo de célula a otro. Cuando se te hace un callo, propiamente tienes una transformación celular donde había un tipo de células, ahora hay otro. Imagínate, por ejemplo, que en una casa, pues entras y hay un piso como este que tengo aquí, que es de una duela, de madera, y que es un tipo de piso pulido, que si caminas con los pies, se siente lisito. Pero imagínate que todos los días por aquí, por este piso, tuviera que pasar una carretilla con cementos y que además la carretilla, la llanta de la carretilla fuera de acero y tuviera piquitos. Y voy a decir, oye, no, pues es que por aquí todo el tiempo, por esta duela, todo el tiempo está pasando esta carretilla, vamos a cambiar el piso para que no lo esté maltratando. Es muy diferente el piso del que está hecho esta duela del piso que está hecho la calle o la carretera. Pues si te das cuenta es un material diferente. Entro a un lugar y digo, oye, por aquí pasa una calle. Significa que pasan una serie de vehículos que pues son de un cierto tipo de uso rudo. Pues un callo es eso. De repente tienes tus manitas de bebé, ¿no? Tienes tu manita de bebé y es lisita, lisita, lisita porque no ha agarrado cosas. La ves al microscopio y el tipo de células que hay es gorditas, amables, es un tipo de queratina muy particular, de células epiteliales muy particular en la piel, pero ese bebé se va convirtiendo en un ingeniero mecánico, en alguien que está trabajando todo el tiempo con motores, con aceites, con sustancias, con metales, con herramientas de mano, desarmadores, taladros, tornillos, y vuelves a ver las células de la mano de esa persona y ahora resulta que se volvió una célula distinta. Es un tipo de ladrillo celular diferente que tiene mucho más queratina y que tuvo una transformación. Tuvo una transformación celular que generó un callo. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en el esófago. Personas que tienen reflujo durante muchos años, se genera un callo en el esófago que llamamos esófago de Barrett. Entonces tú volteas a ver una muestra microscópica del esófago, de la primera parte del tubo donde se conecta con el estómago, y dices, esto no parece esófago, parece intestino. Porque naturalmente llega tu alimento al estómago, en el estómago se mezcla con jugos gástricos y pasa al intestino, que es una carretera diseñada para eso. De repente se está regresando y regresando y regresando, y donde debería de haber duela en tu esófago, pues ahora hay carretera como si fuera tubo digestivo. Y a eso le llamamos esófago de Barrett. Es un tipo de callo en el tubo digestivo que en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos se puede convertir incluso en cáncer. Bueno,
Pues en el mundo de la salud mental nos robamos estas analogías y hablamos del callo emocional. ¿Qué es el callo emocional? Pues es una persona que debería de sentir culpa, pero que no siente ningún tipo de culpa, que la mayoría de nosotros ante las mismas circunstancias sentiríamos culpa y esta persona no. Ya te dije que cuando digo sentir culpa, no me refiero propiamente a que la culpa sea un sentimiento, es una manera de pensar, pero es el sistema de pensamiento sumado a una serie de emociones negativas que hacen que evites estarte comportando de esa manera. En ese sentido, la culpa es útil, la culpa sirve y sobre todo tiene un funcionamiento social. La culpa sirve para mantener una estructura social, pues una persona que tiene un callo emocional no siente culpa. Así como, ¿no? En Los Simpsons salía hace muchas temporadas, muchas. Marge le mostraba a Lisa Simpson su dedo de costurera, su dedo de costura, que podía incendiar, picotear con una aguja y que Marge no sentía absolutamente nada porque estaba ya diseñado ese callo para protegerla. Bueno, pues una persona que tiene rasgos psicopáticos puede tener un callo emocional, pero esto no es derivado de sus actividades, no es como lo que te platiqué del reflujo y el esófago de Barrett, no es como la mano de costura, no es como las manos de un mecánico, es algo que muchas veces viene de nacimiento. Una persona que no siente culpas. Ay, genera una sensación fría, tremenda. Yo tuve en alguna ocasión a un niño de 7 años que ya había robado y cometido algunos otros delitos y que no sentía absolutamente ningún tipo de culpa. Dices, ¡ay, qué miedo! Porque la culpa, insisto, en ese sentido es útil. Pero la culpa hace daño cuando no sirve solamente para este control social, sino que se extiende y que nos genera un daño físico y emocional a nosotros. La culpa se alarga y se vuelve muy intensa y nos lastima. Una culpa que se alarga genera daño emocional, por supuesto, te hace tener insomnio, ansiedad, miedo, tristeza, te sientes mal contigo. Y oye, pues sí, pero bueno, 5 minutitos o 15 o 3 horas, vaya, 3 horas de culpa, está bien. O 3 días o 15 días o 4 meses. O personas que llevan años sintiendo culpa. Años. Que eso no hace otra cosa más que lastimar nuestra salud física y mental. Recuerda que estar sintiendo culpa de manera constante va a incrementar tus niveles de interleucinas, tus catecolaminas, sustancias relacionadas con el estrés, el cortisol, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y te va a lastimar estar sintiendo culpas. Mira, nosotros venimos cuando me refiero a nosotros, me refiero a México, Latinoamérica, venimos de una cultura judio-cristiana muy basada en la culpa. Bueno, tenemos oraciones basadas en la culpa, donde las cosas son por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Y donde se entiende como algo positivo estar sintiendo temor de Dios y culpa. Se entiende como algo bueno y está bien, ¿no? Cada quien su visión religiosa. Yo no tengo ningún problema en que tengas ningún tipo de visión religiosa, musulmana, judía, cristiana, la que tú quieras. A mí me da exactamente igual. Pero a mí de lo que me toca platicar es de temas de salud. Y definitivamente te voy a decir que estar fomentando la idea de que somos culpables y de que yo pecador y de que aquí estamos gimiendo y llorando, híjole, no es nada positiva. Nos daña nuestra salud física y mental. Los seres humanos
somos seres jerárquicos, somos animales jerárquicos. Tenemos una estratificación en nuestros niveles sociales. Si algún día viste esta película divertida, interesantísima, que se llamaba Slumdog Millionaire, creo que acá en México le pusieron Quisiera ser millonario. El título en sí mismo es súper interesante. ¿Qué es un Slumdog Millionaire? Pues el slum es esta sociedad, este estrato social de la India, donde están en el nivel más bajo de la sociedad. Es, discúlpame la expresión, entre comillas, la escoria social. Los que están hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Pues, ¿qué es un slumdog? Pues es el perro callejero del slum. O sea, ya no puede estar más abajo de lo abajo de lo abajo. Y es un slumdog que se vuelve millionaire, que se vuelve un millonario. Bueno, los seres humanos vivimos en estos estratos sociales. Mientras más madura, mientras más positiva, mientras más adecuada es una sociedad, vamos aplastando y reduciendo la distancia que hay entre esos estratos sociales. Tenemos, claro, a los que están en el nivel 1, en el piso 1, en el piso 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7. Yo qué sé cuántos estratos sociales quieras ponerle a esta sociedad hipotética. Pero la distancia que hay económica, cultural, de acceso a la salud, a la educación, a lo que tú quieras, la distancia que hay entre el 1 y el 2 es chiquita. Entre el 2 y el 3 es pequeña. Entre el 4, el 5, el 6, el 7, entre el 8 y el 1 es pequeña. Mientras más madura es una sociedad, la distancia entre el nivel de hasta arriba y el de hasta abajo es pequeña. Nosotros vivimos en sociedades de alta discriminación, donde los de hasta arriba están muy hasta arriba y los de hasta abajo están muy hasta abajo. Y en medio estamos unos que nos queremos sentir muy diferentes a los siguientes que están abajito de nosotros. Mientras más enferma está una sociedad, más distancia hay. Bueno, de todas maneras vivimos en estas sociedades estratificadas y ojalá gradualmente nos podamos vincular a sociedades mucho más adecuadas en cuanto a esos niveles de estratos. Pero la culpa al final surge de esta cosa que te dice, cuidado, te van a rechazar, te van a excluir de la sociedad o vas a bajar en tu estrato social. Es una alarma interesante a la que hay que ponerle atención, pero al mismo tiempo es una situación de alto riesgo que nos puede lastimar mucho. Vamos a platicar un poco más sobre eso. Entonces, en estas culpas tenemos como la culpa en general un sistema de pensamientos que nos ayuda a no caer en esta psicopatía, sociopatía, donde puedas hacer cosas que dañen a los demás y no sentir ningún tipo de consecuencia. Ya no digas que haya consecuencias jurídicas, económicas, administrativas, que eso es importantísimo para la sociedad, pero que además tengas esta resonancia emocional de decir, no está padre. O sea, hacerle eso a esta persona que se lo hice no estuvo padre. Y todos cometemos errores todo el tiempo. Todo el tiempo estamos cometiendo errores. Entonces está bien que tengamos un sistema de alarma que nos dice, hey, por ahí no. Pero cuando entramos en estos sistemas de culpa que se alargan, que se intensifican y nos lastiman, es muy importante que identifiquemos qué culpas están habiendo y por qué se están generando para que las podamos resolver. De nada nos sirve estar sintiendo culpa si no vamos a resolver las cosas. Entonces, lo que quiero platicar contigo en este programa, sobre todo, es de esa culpa que no está chido que estemos teniendo. Esa culpa que hay que resolver, esa culpa que hay que sacudirnos. Ya estuvo, hombre, ya pasó, ya te equivocaste. Entonces, vamos a resolverlo. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, a una niña que está sentadita en la mesa, está tomándose un juguito, está sentada a la mesa con unas hojas para dibujar y está utilizando unos crayones de cera y está toda emocionada dibujando, ya sabes, ¿no? La cara de verde, la nariz de amarillo, está toda emocionada.
Ay, mamá, y fíjate que estoy dibujando a mi princesa de no sé qué, y ya le puse el sapo color azul, porque va a ser un príncipe azul, entonces tiene que ser un sapo azul. Está emocionada, y de repente, ¡pum!, tira el jugo. Tira el jugo y le cae encima a su mamá, que traía un vestido que acaba de estrenar, ¿no? Y viene el reclamo de la mamá: no es posible, es que no te fijas, en qué estás pensando, ve lo que le hiciste al vestido y a tus hojas y ya tiraste y tal. Y en ese momento se generan dos tipos de culpa muy particular. En ese momento las dos sienten culpa. Uy, la niña dice: yo estaba dibujando, y se va corriendo sintiéndose culpable de haber tirado el jugo, de haber ensuciado sus dibujos y de haber manchado a mamá y hecho que mamá se enojara. Y mamá, que esto le pasa, bueno, no sabes a qué cantidad de personas me ha tocado. Creo que no he platicado suficiente tiempo con una mamá que no me diga: es que soy la peor mamá del mundo. De verdad que me lo dicen todo el tiempo. De verdad lo creen. Ay, soy la peor mamá del mundo. Y 5 minutitos después a la mamá le tocaba terapia en línea, ¿no? Y se conecta y dice: ah, es que soy la peor mamá del mundo. Pues le grité a mi nena, hombre, ella tan contenta que estaba ahí dibujando y tiró el jugo y ya me manchó y pues se lava esto y ya y no pasa nada, pero ya le grité y me siento culpable. Y entonces genera una culpa que hay que resolver. De alguna manera hay que sacudírnosla. Oye, no está padre que le grites a tu hija porque tiró el jugo, pero de alguna manera lo entiendo. Y pues ya le pediste perdón. Sí, hombre, ya 3 minutos después le dije: mi amor, perdóname por haberte gritado. No estuvo bien, pero pues me sorprendiste y me manchaste el vestido y me enojé, pero hombre, nada más ten más cuidado la próxima vez y ya me disculpé. Ok, ya te disculpaste, ya. Bueno, pues vamos a soltar la culpa. Pues no puedo. Y se me va a quedar atorada la culpa días, semanas. Vamos a resolver esa culpa. Vamos a tratar de identificar qué está pasando y resolver. Así es que vamos a entender que hay algunos tipos de culpa y que el primer tipo de culpa que queremos identificar es la culpa real. Es decir, cuando sí te equivocaste. A mí me encanta porque en la religión católica se dice que uno puede pecar de pensamiento, palabra, obra y omisión. Me encanta esto del pensamiento por omisión porque, o sea, no solo es lo que pensaste, lo que sentiste o lo que hiciste, sino que además tienes culpa por lo que no hiciste. Y uno dice: Ave María, ¿cómo le vamos a hacer para resolverlo? Bueno, pues vamos a partir primero de las cosas que sí hice, ¿va? Y ya luego vemos qué hacemos con las cosas que no hice, porque también puedo sentir culpa, ¿no?, por mis pecados de omisión. Pues aquí sí me equivoqué, sí cometí un error, sí mandé mal el correo, no hice el pago, se me olvidó, o como me pasó a mí en alguna ocasión que me crucé un alto, ¿no? Me pasé un alto. Súper interesante porque no es nada nuevo, ¿no? En México y en muchos países latinoamericanos es más bien una costumbre habitual lo de pasarse un semáforo en rojo. Pues ya sabes que lo consideramos medianamente una sugerencia, así como de: oye, pues ahí está el rojo, pero si volteas a ver para un lado y volteas a ver para el otro y no viene nadie, pues te lo pasas. No está bien, tenemos que ir aprendiendo reglas cívicas. De hecho, mira, muy interesante, pero el tráfico disminuye en la medida en la que cumplimos con las reglas de tránsito. Pero estamos súper acostumbrados a creer que nosotros rompemos las reglas de tránsito porque pues, hay mucho tráfico y entonces vamos a llegar más rápido si nos damos vuelta por donde no nos debemos de dar vuelta, si nos cruzamos el semáforo que no debemos de cruzar, si nos metemos al carril que no nos debemos de meter, pues deberíamos de resolver el tráfico. No. Nosotros estamos provocando más tráfico, no siguiendo las reglas de tránsito, pero otro día lo platicamos. Lo que te quiero contar es una ocasión que me crucé un semáforo en rojo de la manera más inadecuada posible.
no me di cuenta. No fue que yo dijera, ay, sí, ahorita me lo cruzo. No, me enteré en el momento en el que volteo a la derecha y veo que vienen todos los autos contra mí y alcanzo a ver para arriba y digo, está en rojo, qué estupidez estoy cometiendo. Pues los claxons fueron muy poéticos y me mentaron la madre de muchas maneras interesantísimas, pero casi me da un infarto. O sea, esa culpa no solo fue culpa, además venía llena de terror, ¿no? Sentía yo que iba a chocar y que además iba a chocar por mi culpa, por una tontería. Me crucé y alcancé a ver el semáforo y dije, pues si está en rojo, ¿cómo no lo vi? Pues ya me esperé a ver si llegaba un patrullero de tránsito o algo que me dijera, oiga, joven, ¿sabe por qué lo estoy deteniendo? ¿Cómo no, oficial? Pues por supuesto, me pasé el semáforo en rojo de la manera más estúpida del mundo. Efectivamente, y aquí está su multa o aquí está lo que correspondiera. Hay veces que cometemos errores y hay que aceptarlos. Y hay que aceptar las consecuencias del error. Pero cuando la culpa es real, la solución es clara. Tienes que resolver tu culpa. Tienes que corregir el error. Ya está. Oye, ¿qué hiciste? Te cruzaste el alto. ¿Y qué toca? Pues pagar la multa. Bueno, pues paga la multa. Oye, no le pusiste dinero al parquímetro y pues te pusieron la araña, te pusieron este sistema de inmovilizadores de llantas y pues ahora hay que pagar la multa. Pues sí, pues ni hablar. Es un hecho real y hay que solucionarlo. Hay muchas veces que la gente no nos deja solucionar nuestra culpa. Y que le decimos, ay, perdóname, te rompí la ventana, me comí tu pastel, o te compro otro, te manché el vestido. Te dicen, ya, déjalo, ya, déjalo. No, de verdad, déjame resolver el problema. Y te dicen, no, ya, vete de aquí, ya. Simplemente no te quiero ver, olvídalo, estamos a mano, ya no me pagues, no importa. Y no te dejan resolverlo. Dices, es que si no me dejas resolverlo, me voy a quedar con la culpa para siempre. No, por supuesto que no. La culpa real, tratas de resolverla y si ya no se puede resolver, ya la sueltas. Es un proceso muy interesante donde de lo que se trata es de enfocarse en la parte práctica. Mira, de hecho, hay un tipo de psicoterapia que se llama la terapia de resolución de problemas. La gente está muy acostumbrada a escuchar sobre terapias como el psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual, la Gestalt, diferentes tipos de terapias. Pero una muy interesante, muy práctica, se llama la terapia de resolución de problemas. Todas las terapias existen y son muy positivas, son buenas, valen la pena, pero esta es muy práctica. Te dice, ¿sabes por qué estás sufriendo? Porque tienes un problema que hay que resolver. Resuélvelo. Y entonces tu psicoterapeuta se vuelve una especie de coach que te dice, a ver, ¿cuál es el problema? Pues es monetario. Pues ve y pídele dinero al banco. Ay, no, es que me da pena. Agarra y pídele dinero. Ya fui, ya me lo prestaron. Perfecto, ya está, se resuelve, ya está. Se resuelve la situación real y listo. Y estamos del otro lado. Terapia de solución de problemas. El tema está cuando esa situación real pudo haber sucedido y a pesar de que lo resolví, o precisamente porque no lo resolví, o a veces ni siquiera pasó nada, estuve a punto de mandar un correo con un error ortográfico, pero yo que soy súper exigente, me di cuenta y me dio pena y ahora me siento culpable de que casi mando un correo electrónico con un error ortográfico y me siento profundamente culpable. Pero ahora se me quedó atorada la culpa. Pues entonces ya no es una culpa real, ya es nuestro segundo tipo de culpa que se llama culpa neurótica. Y vamos a platicar un poco más de ella regresando de un pequeño corte aquí a supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como @RafaLópezDR.
Estamos de regreso en Supracortical. Entonces, como te decía, recuerda que ya puedes dejar comentarios en Spotify si es que estás escuchando ahí este programa. Y si no, donde quiera que estés escuchando este podcast, por favor, o viéndolo, que también está en formato de video, por favor, no olvides suscribirte y activar las notificaciones y así podemos estar en contacto. Pero además no olvides que tenemos mi página web de horizonte1.com. Es una plataforma. Solo entra a la página y ve el primer video que te pongo ahí en el home, en la página principal. Y ahí te explico un poco más sobre qué es Horizonte 1. Pero básicamente en horizonte1.com tenemos los cursos pregrabados, 8 cursos de semiología de la vida cotidiana, que todos están enfocados en el conocimiento de uno mismo y en el desarrollo de tu calidad de vida. Ya están pregrabados junto con el curso de finanzas personales, donde le doy un énfasis en particular a tu relación emocional con tus finanzas. La parte de las finanzas personales de sumas, restas y multiplicaciones, dónde invertir, eso es muy fácil. Lo abordamos, claro, abordamos desde temas de bienes raíces, bolsa de valores, pero además desde las cosas más básicas de generación de fuentes de ingreso, de deudas, de un montón de cosas, pero especialmente le damos un énfasis a la temática emocional, a nuestras culpas por temas financieros y también a nuestra realización personal. Está en Horizonte 1 también el curso de organización y productividad y tenemos eventos en vivo, a distancia, vía Zoom, y tenemos también eventos presenciales que podemos estar conviviendo mucho más cercanos. Es que no olvides darte una vueltita por ahí en horizonte1.com y mientras tanto aquí seguimos platicando de las culpas. Me puedes dejar comentarios en Spotify o buscarme en redes sociales y mandarme mensajes también en @RafaLópezDR, D de doctor, R de Rafa, ¿no? Y estamos platicando entonces de estas culpas. Te decía yo, el primer tipo de culpa va a ser la culpa real. Identifica, porque además este podcast se trata sobre ti, estamos hablando de ti, no estamos hablando de lo que la psicología dice, de un nuevo libro que salió, no estamos hablando de ti. ¿Cuándo fue la última vez que cometiste una cosa, un error que te generó una culpa y fue una culpa real, que lo que había que hacer era resolver el problema en cuestión? Pero esa culpa real se convirtió en el segundo tipo de culpa, una culpa neurótica. Esto de la neurosis es un término ya viejito del mundo de la psicología que nos habla de un conflicto interior. Mira, en otro momento lo platicaremos, pero se genera una disonancia cognitiva. ¿Qué es eso? Es el choque de dos ideas adentro de mi cabeza. Cuando yo creo una cosa que se contrapone a una segunda cosa que también estoy creyendo, se genera una lucha interna que se conoce como una disonancia cognitiva y tenemos que resolverla. Yo creo que soy una buena persona, pero yo creo que las buenas personas no se equivocan. Entonces me genera culpa y se genera un choque, pac, pac, pac. No puedo ser una buena persona porque cometí un error y las buenas personas no cometen errores. Es un error cognitivo que tengo adentro de mi cabeza, pero que tengo que resolver. Y muchas veces lo resuelvo con una culpa. Fíjate, ojo, esto es muy delicado. Las buenas personas que cometen errores deben sentir culpa para siempre. Y entonces se resuelve mi disonancia cognitiva. Me termino armando un cuento que me lastima y me hace daño, que es que las buenas personas no cometen errores. Y si cometen errores, se culpan por ello para el resto de su existencia. Yo soy una buena persona y entonces yo voy a sufrir mis culpas para siempre. Porque si me perdonara, entonces dejaría de ser una buena persona. Ojo, eso está mal, pero es un mecanismo muy común de lo que genera una culpa neurótica. Es un choque interior, es que yo no acepto que me puedo equivocar. Yo soy una persona que constantemente se está diciendo que no me puedo equivocar y me equivoqué. Entonces ahora lo que voy a hacer es culparme para siempre. Y me lastima.
lastima mi salud física y lastima mi salud mental. Afecta al sistema completo. Y muchísimas veces ni siquiera repara el daño de la culpa real. Así es que mi recomendación es resuelve de otra manera tus culpas neuróticas. Que no haya este choque. Y se puede hacer de una manera muy sencilla, comprendiendo que las buenas personas también se equivocan y que las buenas personas también pueden no sentir culpa. Es un proceso de comprensión. A veces es un fenómeno social. A veces tengo que ir a decirle a las otras personas, oye, me equivoqué, me vas a seguir queriendo. Y las otras personas te dicen, pero por supuesto que sí, obviamente sí. Y si vivimos en una sociedad menos culpígena, pues entonces va a ser más fácil que resolvamos nuestras culpas neuróticas. Pero muchas personas vivimos en entornos familiares muy culpígenos, o religiosos, o sociales, o jurídicos, muy culpígenos, donde de lo que se trata es de señalar con el dedo. Tú estás mal, y tú también estás mal, y tú también estás mal, y entonces todos ustedes están mal. Y de lo que se trata es de señalar. Y parte de esta estratificación social de la que estábamos platicando se genera con base en quién tuvo más culpa. Y entonces se va generando y produciendo constantemente este fenómeno. Bien, este segundo tipo de culpa, la culpa neurótica, que se genera por un choque interior. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una culpa neurótica? Es decir, donde no solo fue el tema de la culpa real, sino además te estuviste culpabilizando constantemente porque pues había una lucha interna que te decía que eras una mala persona. Estas culpas hay que resolverlas. Hay que resolverlas sobre todo aceptando la dimensión del error, comprendiendo que no somos perfectos y que no tenemos que ser perfectos. Que sí, hay veces que las mamás les gritan a sus hijas. Pero es que eso no debería de pasar, pero pasa y ya pasó. Y hay que tratar de resolverlo. Hay que hacer lo posible para que nuestra educación sea la mejor posible sin estar lastimando a nuestros hijos. Pero a veces les gritamos y a veces hacemos cosas inadecuadas. Pues ni hablar, eso pasa. Pues hay que aceptar esa dimensión del error. Si tú te aceptas como una persona falible, bueno, pues puedes liberarte de la culpa y simplemente tratar de no volverte a equivocar. Pero no solemos hacerlo de esta manera. Mira, incluso en la religión católica, en la Biblia, viene un ejemplo muy interesante de la resolución de las culpas con esta historia de Cristo. Cristo era un revolucionario, ¿no? O sea, incluso dentro de la misma Biblia, dentro de la religión, se plantea la figura, el personaje de Cristo como alguien revolucionario, alguien que rompía las reglas y que entonces, pues, se le iba a apedrear a una mujer por andarse metiendo con un hombre casado y pues la culpa, la resolución del daño era que muriera apedreada en la plaza pública. Normalito, o sea, vaya, cosa más lógica no se me ocurre, por supuesto. Y estaban a punto de apedrearla cuando llega Cristo, según la historia cuenta, les dice, está bueno, está bien, apedréenla. Pero quien esté libre de pecado, quien esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Y María Magdalena le dice, ay, maestro, bien gracias por salvarme, ¿no? Y le dice, hombre, solo vete y no vuelvas a pecar. O sea, ya es como, aguas, que la próxima vez no estoy y te van a dejar toda mayugada, hombre. O sea, cuidado y ya, pero nada más. Es una resolución sencilla. Estamos acostumbrados a culparnos y no estamos acostumbrados a perdonarnos. Y el perdón, y no solo hablo desde una perspectiva religiosa, sino genuinamente el tener la capacidad de comprender que algo ya pasó. Es una manera fundamental en la que podemos cuidar nuestra salud física y mental. O sea, comprendamos esto.
Nuestra salud depende de comprender que estas cosas pasan, que los errores suceden y que no por eso somos malas personas. Hay un tercer tipo de culpa muy interesante, que es la culpa existencial. La culpa real es cuando algo sucede, te equivocaste y hay que reparar el daño. La culpa neurótica es este choque interior que se da con tu idea de perfeccionismo. Pero la culpa existencial es una culpa mucho más calladita, pero igualmente intensa. La culpa existencial viene de la falta de realización personal. Fíjate en esto. Es saber, querer realizarte. Lo hemos platicado muchísimas veces aquí en el podcast de Supracortical. Somos personas que están integradas por pensamientos, emociones y acciones. Ante la pregunta, ¿quién eres? La respuesta es, soy mis pensamientos, soy mis emociones y soy mis acciones. Eso soy. Eso es lo que integra mi yo. Bueno, pues cuando estamos hablando de culpas, estamos hablando de un proceso que también toca lo existencial. ¿Qué tanto realizas tus pensamientos? ¿Qué tanto realizas tus emociones? ¿Qué tanto realizas tus acciones? ¿A qué me refiero? A que todo eso que podrías aprender y pensar, ¿lo estás aprendiendo y pensando? Todo eso que podrías sentir y que quieres sentir, ¿lo estás sintiendo? Todas estas tomas de decisiones, ¿las estás llevando a cabo? ¿O estás constantemente rodeada de circunstancias, lleno de circunstancias que no te gustan, donde te obligan a pensar cosas que no quieres pensar, a hablar de temas de los cuales no quieres hablar, a aprender cosas que no quieres aprender, a tener emociones que no quieres tener, para convivir con personas con las que no quieres convivir? Y entonces uno va viviendo una vida insatisfactoria. Cuando tu vida es insatisfactoria y no te estás realizando, se genera esta culpa existencial, origen de muchísimas depresiones. De hecho, es buena parte del libro que te he recomendado aquí, de Johann Hari, de Conexiones Perdidas. Pues mucho de ello viene de esta culpa existencial, de estas desconexiones con lo que realmente nos importa. Y Johann Hari nos va presentando estos ejemplos de personas que no están viviendo donde quieren vivir, con las personas que quieren vivir. Claro, todo dentro del marco de la realidad, porque mira, hay una cosa muy interesante. Ay, es que yo quisiera, ¿no? Por decirte cualquier tontería. Yo quisiera ganar el maratón en el planeta Marte. Yo quisiera ganar el tercer maratón del planeta Marte. Oye, pues todavía no vivimos en Marte, no importa. Yo quiero ganar el tercer maratón del planeta Marte. Pero es que, pues, te dan miedo las alturas, güey. ¿Te quieres ir a Marte? Sí, 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 me quiero ir a Marte. Y me genera culpa existencial no haberme ganado el tercer maratón del planeta Marte. Pues no, la verdad es que normalmente nuestra mente no nos lleva allá. Cuando nuestra mente realmente se da cuenta de que algo es completamente inviable, no nos genera culpa. Pero cuando sí, cuando tú sabes que podrías tomar decisiones para cambiar esas relaciones que ya no están funcionando, cuando tú sabes que podrías estar divirtiéndote más, aprendiendo más, teniendo retos diferentes y no lo estás haciendo, ¿qué sientes? Pues se genera todo este sistema de pensamientos que te provocan culpa. La culpa existencial por no realizarme, por no dar lo mejor de mí, por tener un trabajo que no me gusta, por recibir una paga que no me es suficiente, por tener vínculos con personas que no me interesan. Y voy viviendo estas culpas constantemente, esta culpa existencial. ¿Qué hacemos con las culpas existenciales? Bueno, por supuesto, aprender de ellas. Es un sistema de alarma que te dice que deberías de estar viviendo una vida distinta. Oye, no es fácil, me va a llevar 10 años cambiar mis fuentes de ingreso o mi relación con otras personas. Está bien, no tiene que ser inmediato, pero sí debes de darte cuenta que estás viviendo una culpa por falta de realización personal,
que estás viviendo una culpa existencial. ¿Qué hacemos entonces? Dos cosas que son paradójicamente contradictorias. Por un lado, me voy a mover hacia mi realización personal y por otro lado, voy a soltar la culpa existencial aceptando que estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. De nuevo, de inicio, muchas veces necesitamos tomar nota. Oye, cuidado, esto no lo estamos haciendo bien. Estamos desperdiciando nuestra vida. Eso hay que anotarlo y de preferencia hay que tratar de platicarlo con un mentor, con una mentora que nos ayude a encontrar el camino hacia nuestra realización personal. ¿Qué decisiones puedo tomar? ¿Qué tengo que pensar, sentir y decidir para que mi vida cambie? Es un primer paso, positivo por completo. Pero por otro lado, voy a dejar de sentir culpa, voy a apagar la alarma. Cuando hacemos meditaciones, mucho de lo que tratamos de hacer es de abatir la culpa existencial. Cierras los ojos en un momentito, cierras los ojos y de repente dices, aquí estoy. Y que soy suficientemente yo. No me falta nada para ser mi propio ser. Estoy viviendo una experiencia de meditación que me permite disfrutar lo que sí tengo y disfrutarme tal y como soy. Es algo que te recomiendo muchísimo. Ejercicios cognitivos, emocionales, de respiración, que te permitan disfrutar quién eres y acabar con tu culpa existencial. Pero por supuesto que antes y después vamos a tomar decisiones orientadas a nuestra realización. Pero ¿para qué estar sufriendo la angustia todo el tiempo? No viene al caso. Entonces vivo estas experiencias que me conectan conmigo y me relajan, que me permiten estar bien yo conmigo. Y ya después encontraré qué decisiones tengo que tomar para sentirme mejor. Está bien. Pero por ahora, acabar con esta culpa existencial. Entonces, tenemos estos tres tipos de culpa. Una culpa real que hay que enfrentar y resolver. Hay que pagar la multa. Hay que preguntarle a la otra persona qué hacemos para disculparnos. Claro. Pero por otro lado, hay que entender que esta culpa neurótica que me hace pensar que soy una mala persona no viene al caso. Oye, hiciste lo mejor que pudiste, ya está. Pregúntale a tu hija si hubo necesidad de hacer algo más y si no, pues ya lo resolvemos y se acepta. Soy una buena persona que comete errores. Pero además tenemos esta culpa existencial. Nuestro deseo de ser la mejor persona que podamos ser, nuestra mejor versión, llevar al máximo de lo posible nuestros pensamientos y nuestras emociones y nuestras acciones. Pero mientras tanto, vamos a acabar con esa culpa existencial. Estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes. Vamos a apagar el fuego y a poner manos a la obra. Esa es la recomendación que tengo para ti en esta ocasión en el podcast de Supracortical. Recuerda que me puedes encontrar en las redes como @RafaLopezDR y que mientras seguimos platicando tú y yo en este podcast que se llama Supracortical. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLopezDR en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.